Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En esta mañana estamos comenzando con el Evangelio de Juan, y veremos en esta mañana que Dios ha comenzado una nueva creación. Eso es lo que veremos en estos versículos 1 al 3. En primer lugar, veremos en el versículo 1 que Jesús es el eterno Dios. En primer lugar, veremos en el versículo 1 que Jesús es el eterno Dios. Y en segundo lugar, versículos 2 y 3, Jesús es el Dios creador. Dios ha comenzado una nueva creación. ¿Cuál es el propósito que tiene Juan al escribir su evangelio? Nosotros esperaríamos que Juan comenzara como comienza Mateo, ¿no? Con el relato del nacimiento del Señor Jesucristo y presentando a Jesús como el Rey. Así presenta Mateo a Jesús. Escribe a los judíos y presenta a Jesús como el Rey, el único y verdadero digno de tomar el trono de David. Pero Juan no comienza así. Esperaríamos que comience como Lucas. Lucas también comienza con un relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que esperaríamos. Pero tampoco Juan comienza así. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto y escribe a los griegos. Pero Juan no quiere tratar con eso. Marcos presenta a Jesús como el siervo y escribe a los romanos. Pero Juan no quiere comenzar así. El Evangelio, dice la palabra de Dios, que es locura para los que se pierden, pero sabiduría y salvación para los que creen. Mateo presenta una locura, porque el pueblo de Israel esperaba a un Mesías guerrero, libertador, que los quitara del yugo romano. Sin embargo, Jesús vino con un mensaje simple de salvación y de perdón de pecados. Ese no puede ser el Mesías, es una locura. Marcos presenta a Jesús como un siervo y le dice a los romanos que un esclavo nacido en una insignificante ciudad llamada Belén es el único que les puede dar la verdadera libertad y darles la salvación eterna de sus almas. ¿Es una locura el Evangelio? Claro que sí. Para el hombre inconverso que no lo entiende, es una locura. Lucas presenta a los griegos a Jesús como el hombre perfecto. Una locura. Los griegos tienen muchos dioses. No puede haber nadie perfecto. El Evangelio es una locura. Y finalmente, entonces, Juan, ¿qué quiere hacer Juan? Juan, en vez de comenzar como empiezan los demás evangelios, con el nacimiento, por ejemplo, Juan resume todo eso y Juan en el capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No habla de los ángeles, no habla del pesebre, no habla de los pastores, no habla de José y María. Juan dice, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan quiere escribir su evangelio para todo el mundo. Y escribe tanto a judíos como a gentiles. Ese es el mensaje de Juan. Y está escrito específicamente su propósito en el capítulo 20, versículo 30. Acompáñeme por favor allí. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice así, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, versículo 31, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio es para todo el mundo. Dios quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Todos nosotros nos hemos descarriado, nos hemos alejado por el pecado en nuestras vidas, pero el Evangelio de Cristo nos invita a que volvamos al Padre por medio de la sangre de Cristo, para que pudiendo allí hallar el perdón de nuestros pecados, obtengamos la salvación eterna de nuestras almas.
Eso es lo que quiere Juan al escribir su evangelio. Los 4 evangelios presentan la buena nueva. Eso significa evangelio, buena nueva. ¿De quién? De Dios. Dios enviando a su Hijo unigénito al mundo para que ofrezca su vida en salvación y perdón para nuestros pecados. Ese es el propósito de un evangelio. Y aunque no son exactamente biografías del Señor Jesucristo, sí los evangelios entregan un cuadro de la vida, obra, ministerio, pasión y muerte del Señor Jesucristo. Solo que son 4 puntos de vista diferentes. Pero al ponerlos en armonía, los 4 evangelios, usted va a poder ver que los 3 primeros evangelios se puede hacer una sinopsis, porque Mateo, Marcos y Lucas son muy parecidos en contenido. Por eso se les llama evangelios sinópticos, porque se parecen mucho, casi se pueden poner los 3 en 3 columnas y los relatos son casi iguales, con algunas excepciones, por supuesto, pero Juan es diferente. El 90%, más del 90% del material de Juan, del contenido del evangelio de Juan, es único de Juan, no aparece en ningún otro evangelio. Más del 90% de Juan es único y exclusivo de Juan. Juan está escribiendo probablemente desde la ciudad de Éfeso y nos quiere explicar y contar acerca de Jesús y su obra y su propósito de traer una nueva creación. Él quiere hacer nuevas criaturas, de eso se trata el evangelio. Si usted tiene su Biblia, usted conoce muy bien cómo comienza la Biblia. ¿Lo recuerda? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la creación antigua, cuando Dios creó el mundo. Pero aquí en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, es el relato de la nueva creación. La humanidad y el mundo han caído en pecado, y ahora Dios el Padre envía a su Hijo para restaurar todo y traerlo una vez a sus pies. Es el relato de la nueva creación. Y Dios quiere traer una nueva creación también al corazón de cada uno. Porque la cúspide de la creación de Dios, ¿cuál es? La corona de la creación de Dios, ¿cuál es? El ser humano. Dios creó el mundo para que sea un hábitat, un ambiente ideal para los seres que Él iba a poner en este mundo. Primero hizo los animales y luego, en el 6º día, como corona de su creación, hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Pero ellos pecaron, se apartaron de Dios y se alejaron de Dios. Y por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios, en su gracia, amor y misericordia, quiere hacer otra vez la creación y recobrar esa comunión perdida que perdieron allí en el Edén Adán y Eva. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio del derramamiento de la sangre de su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Si usted va a la sangre del Señor Jesucristo, reconoce que usted es pecador, que es merecedor del infierno por la culpa de sus pecados, y va con fe y arrepentimiento genuino a la cruz del Señor Jesucristo, usted recibirá el perdón gratuito y la vida eterna. Esa es la nueva creación. Pablo lo dice, que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Viniendo entonces a nuestro texto en esta mañana, vamos a ver que Juan aquí tiene 2 ideas, 2 pensamientos en su mente. En primer lugar, eternidad, y luego creación. Si usted me acompaña allí a Juan capítulo 17, encontramos aquí la conocida oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor ya está entregándose a la voluntad del Padre para entrar a su semana de pasión y muerte, para morir por el pecado de la humanidad y hacer así posible la salvación de nosotros. Y Él dice en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese. ¿Es el Señor Jesucristo eterno? ¿Es el Espíritu Santo eterno? ¿Y es el Padre eterno? Sí. Y esta es la fe cristiana. Que nuestro Dios uno es,
pero que se expresa eternamente a través de las tres personas del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es. Pero Dios, el único Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra y que creó al hombre, se expresa eternamente en las tres personas del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los tres son uno. Tres en uno. Para nosotros, por supuesto, intelectualmente nos es imposible comprender esto, pero lo aceptamos por fe. Es un misterio revelado. Tres en uno. Se han tratado de hacer ilustraciones que traten de acercarse, ¿no? Se ha dicho que el huevo es una unidad que tiene cáscara, ¿cierto? Una materia blanca y una yema, ¿cierto? Se ha tratado de decir, por ejemplo, que el agua puede estar en estado líquido, sólido y gaseoso. Aún así, nuestra mente no puede entender cómo tres pueden ser un mismo ser, eterno, coexistente. No se puede. Lo aceptamos por fe. Dios es uno, pero tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Se establece aquí en Juan 17 que el Hijo de Dios es eterno. Existía antes que el mundo fuese. Y si existía antes de que hubiera creación, por lo tanto es eterno también, igual que el Padre. Y si el Espíritu Santo también estaba allí eternamente, como dice el libro de Hebreos, el Espíritu eterno, entonces los tres son eternos, porque son uno y el único Dios. Es necesario que haya primero eternidad en el pensamiento de Juan para que después haya creación, porque está estableciendo que Dios es el único eterno, el único eterno. No hay otro, es el único eterno. Para la mentalidad de los griegos, por ejemplo, y de otras culturas de ese tiempo, habían muchos dioses. Y de ahí existe lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy como la mitología. ¿Ha escuchado esa palabra? Los mitos. Esto es un mito. Es una historia que no ocurrió, pero se usa para ilustrar algo. Bueno, tanto romanos como griegos tenían una mitología donde tenían dioses de todo tipo. Y el concepto de mito, entonces, era la irracionalidad. Se trataba de explicar lo que el hombre en ese momento no podía entender por su limitación intelectual, entonces con un mito lo trataba de explicar. Por ejemplo, si había un relámpago, decían, ahí hay un dios. O si había un terremoto, ese es un dios. El volcán es un dios. Y hasta el día de hoy, muchas culturas siguen teniendo esta creencia, una creencia mitológica. Pero cuando los filósofos griegos comenzaron a darse cuenta que con la razón simple podían explicar muchas cosas, que no todo era mito, que no todo era, desde su punto de vista, mágico, dijeron lo siguiente: estamos dando un salto desde el mito hacia el logos. Del mito al logos. Antes, lo que el hombre no podía explicar, hoy nosotros sí podemos explicar muchas cosas. Por ejemplo, la aerodinámica. Antes los hombres decían, imposible que algo vuele. Hoy día los hombres, con el intelecto que Dios les ha dado, han podido descubrir en las leyes de la aerodinámica cómo hacer volar un aparato. Han pasado del mito al logos, de la irracionalidad, de la falta de conocimiento al conocimiento. Antes no podían haber cirugías de corazón. Hoy día hasta corazones artificiales hay. Porque el hombre ha pasado del mito al logos. Ha pasado de el poco conocimiento al conocimiento. A descubrir cosas. El hombre no sabía que existían los virus y las bacterias. Y le asignaban a las enfermedades otros motivos. Hoy día sabemos, por la ciencia, por los estudios a los que el hombre ha llegado, que existen las bacterias y los virus. Solo que no las podemos ver porque son muy pequeñas. El hombre ha pasado del mito al logos. Ha pasado de la irracionalidad, de la falta de conocimiento, al conocimiento. Ya sabemos por qué se produce un rayo. Ya sabemos por qué se produce un terremoto. Juan aquí está usando la palabra logos cuando usted lee aquí en su Biblia la palabra verbo. En primer lugar, vamos a ver aquí en el versículo 1 que Jesús es el eterno Dios. Juan le llama el verbo aquí.
En el griego del Nuevo Testamento, la palabra allí es logos, de donde nosotros usamos muchas veces la palabra para asignar una ciencia. Por ejemplo, la antropología. Ahí hay dos palabras griegas, ¿cierto? Logos, por un lado, y anthropos, la ciencia que estudia al hombre. La sociología, también ahí está la palabra logos, la ciencia que estudia, ¿qué cosa? La sociedad, al hombre en sociedad. Todas esas logías, ¿cierto? Ahí está la palabra logos, la ciencia. Y aquí literalmente, hermanos, en el versículo 1 tenemos la teología. Se nos habla de Dios, Theos, y se nos habla del logos. Sin duda, la teología, si es que quisiéramos considerarla como una ciencia, la forma en que el hombre puede entender a Dios, tenemos que decir que sin duda alguna la teología es la más grande de todas las ciencias, porque es la única que puede explicar a todas las demás. Lo que los demás no pueden entender, lo que las matemáticas no pueden explicar, lo que la biología no puede explicar, la teología sí puede explicarlo. Porque detrás de todo hay un Dios. Y por eso Juan quiere establecer que Dios es eterno. Y quiere también decir que Jesús, el Logos, también es eterno. Lo vimos en Juan 17 y lo hemos visto también aquí en este versículo 1. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es este Verbo? ¿Quién es este Logos? Dios mismo. ¿Quién es el Verbo? Bueno, el versículo 14 nos lo explica. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Jesús es el Verbo de Dios. Y esta palabra, logos, es tan difícil de explicar. Juan, como dijimos al principio, quiere hablarle a todo el mundo y quiere usar una terminología que la puedan entender todos, tanto judíos como no judíos, que todos puedan entenderla. ¿Por qué ocupa logos? Bueno, en Génesis capítulo 1, versículo 3, se nos dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios, saliendo desde su boca, solamente su palabra, produce cosas. Hace que el mundo sea, hace que el mundo venga a existir. Nuestras palabras no logran mucho. Nosotros podemos decir algo, podemos dar una orden, pero quien ejecuta eso es otro. Pero la palabra de Dios es tan poderosa que basta con que Dios diga algo para que sea hecho. Es tan interesante, Génesis 1:3, que Dios ni siquiera está dando una orden. En el hebreo del Antiguo Testamento, Él no está dando una orden, no está usando un modo imperativo. Está usando algo que se llama yusivo. Es un verbo conjugado. Él está diciendo simplemente, sea la luz. Y fue la luz. En el Salmo 33, versículo 6, dice algo también maravilloso. 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Dios, por lo que sale de su boca. Cuando el hombre estaba allí, hecho a la imagen de Dios, tomado de la tierra, aún no era un ser viviente. ¿Cuándo llegó a ser un ser viviente? Cuando Dios sopló de su boca el aliento de vida, ahí recién el hombre llegó a ser un ser viviente. La boca de Dios. Y Jesús, cuando fue tentado por Satanás allí en Mateo capítulo 4, le dice a Satanás que de la boca del Padre viene la vida. Porque le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Dios es la fuente de la vida, es el creador, es el dador de todas las cosas. Proverbios capítulo 8 ahora. Estamos viendo hasta aquí que en primer lugar esto de logos es la palabra. Literalmente eso significa la palabra logos, palabra.
uno de los traductores de nuestra Biblia en español, sabiendo que la palabra logos es una palabra masculina, él tratando de mantener el masculino, sabiendo que palabra es un término femenino, vio que en la Biblia en latín, la Vulgata, cuando traduce Jerónimo allí logos, lo traduce con la palabra verbum. Verbum. Por lo tanto, al traductor se le ocurrió que podía mantener el masculino de la palabra logos usando la palabra verbo. Pero exactamente lo que quiere decir la palabra logos, si bien es acción, la palabra logos significa sencillamente palabra. Palabra. Y vemos aquí, en primer lugar, que la palabra de Dios es creadora. Basta con que Dios diga que abra su boca y sale la vida, sale la creación. En Proverbios 8, la palabra de Dios, fíjese, es la creadora también y personifica la sabiduría, personifica el intelecto, la inteligencia. En Proverbios 8, 22, dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando formaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. La palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente es creadora, no solamente da la vida, también es reveladora. Sin citar necesariamente muchos textos y recordando solamente Jeremías 1:4, ¿qué es lo que siempre recibe un profeta? Un profeta es un portador de Dios. No es necesariamente un vidente o alguien que ve el futuro. Un profeta es alguien que recibe un mensaje de Dios y lo entrega. Un vidente es otra cosa. Hay otra palabra para eso. Profeta, un naví, es un portador de Dios. Recibe un mensaje de Dios y se lo da a la gente, se lo da al pueblo. ¿Cómo? Jeremías 1:4, por ejemplo, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. La palabra es también reveladora. Solo por la palabra de Dios podemos nosotros conocer quién es Dios. Por ninguna otra fuente más podemos hacerlo. Y Juan ocupa esta palabra, que en hebreo sería el equivalente davar, sería lo mismo que logos en griego. Está diciendo que la única fuente creadora, reveladora para poder conocer a Dios es Jesús. Porque le llama la palabra de Dios, le llama el logos de Dios. No solamente creadora, dadora de vida, fuente de todas las cosas, es también la revelación de Dios, es también la fuente moral, la única fuente moral y de ley genuina. En el Salmo 119, por ejemplo, versículo 9, leemos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La única fuente moral para discernir el bien y el mal es la palabra de Dios. Lo que sale de la boca de Dios, lo que Dios determina. Y el 105, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La única fuente moral es la palabra de Dios. Hoy en día en nuestra sociedad ha habido un cambio de esta cosmovisión. Hoy en día cada persona se cree una fuente de moral y creen que ellos pueden determinar la moral. Por eso que hoy gente dice sí al aborto, sí al matrimonio entre el mismo sexo,
porque ellos no creen que Dios sea la fuente de la moral. Si ellos creyeran que Dios es la fuente de moral, se darían cuenta que lo que están haciendo está mal. Pero como ahora ellos son Dios, como ahora ellos son su propio Dios, ellos son la fuente de moral y por eso ellos creen que pueden hacer lo que quieran. Pero lamentablemente, la ira de Dios está sobre ellos por esto. No nos gozamos de eso. Quisiéramos que pudieran entender. Por eso que debemos predicar la palabra de Dios y el Evangelio, porque ella es la única fuente de revelación moral. Por último, Salmo 107, versículo 20, entre otras muchas cosas, el término palabra en la Biblia no solamente tiene la idea de dador de vida, de creación, de intelecto, de revelación, de fuente moral, también tiene el concepto de fuente de salvación o de juicio. En el Salmo 107, versículo 20, leemos: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios tiene la capacidad de salvar, de restaurar. Por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, que una persona creyendo en ella puede recibir la salvación. El que cree. Porque la palabra es la única herramienta que tiene el Espíritu Santo para producir fe genuina en el corazón de un pecador y llevarlo al arrepentimiento. La palabra de Dios tiene la capacidad de dar juicio o de quitar juicio. Tiene la capacidad de sanar o de no sanar. Tiene la capacidad de salvar o de no salvar. Cuando Juan dice Jesús es la palabra, van a entender muy claro qué quiere decir. Los judíos van a entender lo que este hombre está diciendo es que este Mesías, este que nosotros conocimos como Jesús, es Dios. Eso es lo que está queriendo decir. Y cuando los griegos escuchan que Juan les dice que Jesús es la palabra, también lo van a entender muy bien. Porque los griegos tenían muy claro qué es lo que significaba logos. El paso de la irracionalidad a la racionalidad. El paso de las tinieblas a la luz. El paso de no pensar a pensar. Jesús es la palabra que Dios el Padre está pronunciando en su interior desde toda la eternidad. Todo lo que el Padre es, el Hijo lo revela. Jesús es el revelador del Padre. ¿No recuerdan que Jesús dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre? En el versículo 18, volviendo a Juan 1:18, leemos, a Dios nadie le vio jamás. Pero, podríamos agregar allí, el Hijo, Jesús, que está en el seno del Padre, es decir, dentro del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es, dice allí literalmente, es la exégesis del Padre. Todo lo que Jesús nos muestre, así es Dios. ¿Queremos saber qué piensa Dios de los pobres? Vea a Jesús perdonando sus pecados. ¿Queremos saber qué piensa Dios acerca de la enfermedad? Vea a Jesús sanando al paralítico y al ciego. ¿Queremos saber cómo es Dios acerca del dolor y del sufrimiento? Vea a Jesús llegando a Betania para resucitar a Lázaro y darle consuelo a su familia. ¿Queremos saber cómo es Dios? Miremos a Jesús. ¿Queremos saber qué piensa Dios acerca de nuestros pecados? Veamos a Jesús crucificado en la cruz, derramando toda su sangre por nosotros. Ese es el mensaje de salvación y esta es la nueva creación que Dios quiere traer al mundo. Una creación que comienza en el interior del ser humano. Se ha tratado a través de los siglos de hacer un mundo mejor, pero cambiando solo el exterior. Se ha dicho que si le damos educación al ser humano, el mundo va a ser mejor. Pero hermanos, los hombres más malos, perversos que ha conocido la historia han sido los más educados y los que han tenido más acceso a la educación y al conocimiento. Se ha querido decir que si encontramos la cura para las enfermedades y los avances médicos, el mundo será mejor. Pero cuanto más ha avanzado la ciencia, aún el cáncer, el SIDA
y otras enfermedades siguen destruyendo nuestras vidas. Las cosas externas no van a traer la transformación del mundo. Se ha dicho que si viviéramos en una sociedad con todos los medios económicos dispuestos y listos para todos, el mundo será mejor. Pero usted puede ver cómo en nuestro occidente, donde nosotros vivimos, casi tenemos la capacidad de botar comida a la basura, pero en el otro lado del mundo la gente no tiene qué comer. El mundo no va a mejorar porque mejoremos al hombre por fuera. Porque como ya hemos dado el ejemplo de este animalito, el zorrillo, si usted lo baña, lo peina, lo viste, lo perfuma, en 20 minutos más, o si en 5 minutos más usted lo asusta, va a revelar su verdadera naturaleza y se va a dar cuenta que no puede ser un animalito doméstico, porque su problema es interior. Su naturaleza es así. Para que haya un cambio, para que haya una nueva creación, tiene que haber un cambio en el interior del corazón del hombre. Y el único mensaje que la humanidad tiene a disposición para que haya un verdadero cambio es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y con esto no quiero quedarme allí solamente, para que suene como un mensaje humanista, porque hasta ahí sería puro humanismo. ¿Cuál es el propósito? Darle al hombre, ofrecerle al hombre gratuitamente el perdón de sus pecados, para que pueda volver una vez más a la comunión con Dios el Padre por medio de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. El propósito no es hacer solamente un mundo mejor. Eso es una pequeña añadidura. Lo que Dios quiere es salvar al hombre. Es darle a usted la salvación eterna, gratuita por sus pecados. Usted no tiene que hacer nada para ganarse la salvación, porque usted no se la puede ganar. La salvación es gratuita, es gracia. Y usted la recibe gratuitamente sin hacer ningún esfuerzo humano, porque Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Usted solamente tiene que ir con fe y arrepentimiento genuino a la cruz y recibirá salvación eterna, gratuita de su alma. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Logos que Juan presenta aquí. Todo lo que es Dios lo puede ver usted allí en Jesús. Por eso que le llama la palabra, el verbo, el Logos. Es Dios creador, es Dios dador de vida, es Dios revelador, es Dios fuente de moral y de ley, es fuente de salvación o de juicio. Todo lo que Dios es, Jesús lo ha revelado. Él es el revelador de Dios el Padre. Incluso en las traducciones arameas del Antiguo Testamento en hebreo de los judíos, que se llaman Targum, en Génesis 3:8 y en Génesis 28:21 se le llama a Dios Logos. Judíos, gentiles, pueden entender el mensaje universal que Juan está usando. Cuando Juan dice Jesús es el Logos, se entiende para todo el mundo, porque el Evangelio no es para un grupo exclusivo de personas, es para que todos lo entiendan, es para que todos puedan alcanzar la salvación. Así que en primer lugar hemos visto hasta aquí que Jesús es el Dios eterno. Estaba en el principio con Dios antes de que el mundo fuese. Por lo tanto, no es una criatura, es el eterno Dios. No llegó a existir, ya existía, porque es Dios. En Romanos 9:5 leemos cómo Pablo dice abiertamente y claramente que Jesús es Dios. Romanos 9:5 viene hablando de Jesús, diciendo de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús es el Dios eterno. Es la palabra encarnada de Dios. Y este es el verdadero obsequio de gracia que Dios le da al mundo, su Hijo. Él le ha regalado al mundo su Hijo, para que gratuitamente también obtenga la salvación eterna de su alma. Y hermanos, esta es la mayor bendición que el mundo hoy día pueda escuchar, que en Jesús hay salvación eterna. Cuando usted y yo recibimos un regalo y nos damos cuenta que el que nos da el regalo tiene otra intención,
o tiene una mala intención, ¿qué hacemos? Rechazamos al regalo y al regalador. Pero Dios no es así cuando da un regalo, cuando da un don, cuando da una gracia. Dios, antes de darnos su regalo, nos da su amor y su corazón. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón del Evangelio de Juan aquí en el capítulo 3, en el versículo 16. Dios, antes de darnos su regalo de amor, que es su Hijo, primero nos da su corazón. Por lo tanto materialmente, entregándonos a su Hijo, como también en actitud, este regalo es genuino. Este regalo es genuino. Y no espera nada a cambio. Porque ¿qué le podemos dar nosotros a Dios a cambio? Nada. Solamente las gracias. Y entregar nuestra vida a Él. ¿Quedó satisfecho Dios el Padre con su Hijo, clavado allí en la cruz y habiendo cumplido todo el plan de salvación? Claro que sí. Dios el Padre quedó satisfecho totalmente. De la misma manera nosotros. Si Dios está satisfecho con el Hijo, entonces si nosotros tenemos al Hijo como nuestro Señor y Salvador, ¿cuánto más nosotros debemos estar satisfechos con todo lo que Dios nos da en nuestras vidas? No tenemos nada por lo cual ser desagradecidos. En segundo lugar, veremos que Jesús es el Dios creador. ¿Pero cómo? Juan 1:1. Lo comparamos con Génesis 1:1. Génesis dice que Dios creó. Pero mire lo que dice Juan, versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La explicación no nos va a satisfacer intelectualmente, pero sí la podemos aceptar, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Si me acompaña a Hebreos capítulo 1 y versículo 1, leemos uno de los prólogos más imponentes del Nuevo Testamento. Comparándolo con Juan, se ha dicho por muchos de los grandes maestros de la palabra de Dios que el prólogo de Juan, los versículos 1 al 18, son el texto más majestuoso del Nuevo Testamento. Aquí quizás podríamos decir que el de Hebreos es el más imponente. Mire lo que dice. Dios habiendo hablado, ahí se ocupa la palabra logos, la palabra, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Literalmente, en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? El Hijo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué imponente, ¿no? El Señor Jesucristo es el creador del universo. Porque es Dios. Porque estaba antes de la creación. Porque Dios se revela eternamente en tres personas. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Dios el Padre es el originador de todas las cosas. Es el que ideó el plan de la salvación y de la creación. El Hijo es quien lo ejecuta. Es la palabra encarnada. Y el Espíritu Santo es el que pone el sello de todas las cosas. Podríamos decir entonces que cuando nosotros fuimos salvos, cuando recibimos la salvación gratuita de nuestras almas, Dios el Padre fue el dador, el originador. Dios el Hijo fue el que aplicó este plan muriendo en la cruz. Es el que expresa a Dios. Expresar significa exprimir continuamente. Cuando una persona habla, está exprimiendo lo que hay en su mente, y por eso podemos saber cómo piensa. ¿Queremos saber cómo es Dios? Jesús es el exprimidor, es el que expresa todo lo que es Dios. ¿Y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el sellador. En Efesios 1:14 dice que es el sello. Imprime en nosotros la imagen del Hijo. Es el sello. Jesús expresa a Dios
y el Espíritu Santo imprime al Hijo y a Dios en nosotros. Es una obra, hermanos, de pura gracia, esta nueva creación. Allá en Génesis 1:1 estaba el Verbo de Dios, el Padre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que se cernía sobre la faz de las aguas, todos participando en la creación. Pero ahora, en esta nueva creación, que es traer la salvación para el hombre perdido, también las tres personas de la deidad están trabajando por amor, por gracia, para dar la salvación al hombre. Por eso que es tan triste que Dios, ofreciendo su amor puro al hombre, el ser humano lo rechace y diga, yo tengo un plan mejor. O diga, mi proyecto de vida es mejor que el de Dios. Yo no necesito a Dios. Mucho peor es que un creyente que ya tiene a Dios empiece a sacar a Dios de su vida y diga, no necesito a Dios. O en este día no necesito a Dios, no voy a tomar mi Biblia y no voy a dedicar tiempo en oración porque mi plan y mi proyecto para hoy es mejor que el de Dios. Hermanos amados, que Dios sea siempre el primero en nuestra vida, porque Él nos ha hecho una nueva creación. Somos de Él, somos propiedad de Él, Él es nuestro dueño. Hemos visto, hermanos amados, en esta mañana que Dios ha comenzado una nueva creación. Jesús es el eterno Dios y Jesús es el Dios creador. Que Dios nos ayude, hermanos amados, por su gracia, a que podamos entender que lo único que trae transformación y salvación, perdón de pecados, es la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y que nosotros podamos compartir con otros esta gran salvación que ya hemos recibido. Que otros puedan venir a sus pies a través del testimonio nuestro. Que no seamos mudos acerca del Evangelio. Dios ha hablado. Y ha hablado en forma definitiva en el Hijo. Y ahora nosotros tenemos que llevar este mensaje. Porque Él quiere continuar esta nueva creación en otros. Ya la hizo en nosotros, ahora quiere continuarla a través de nosotros, para que otros también puedan conocerle. Oremos.